Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos a este primer tema del segundo bimestre, que se llama Teorías Contemporáneas de la Psicología. Bueno, yo creo que el tema dice mucho, ¿no? Pero vamos a recapitular un poco lo que hemos venido trabajando hasta este punto, ¿sí? Recuerden que todo lo que trabajamos en el primer bimestre tenía que ver cómo, digamos, el pensamiento general de cada época tenía influencia sobre el resto y eso determinaba el comportamiento de las personas, ¿sí? Recuerden, psicología es eso, es básicamente el comportamiento de las personas en los diferentes contextos sociales y pues, eso nos ha llevado a desarrollar, a estudiar todo tipo de teorías que nos daban esta significancia, si se quiere, eh, del contexto psicológico en la antigüedad. Pero ahora, en este segundo bimestre ya vamos a ver directamente las teorías que componen a la psicología como ciencia, ¿sí? Ya enfocadas directamente sobre el estudio del comportamiento, ya no inferido, sino directamente sobre el mismo. Vamos a empezar con esto, con este primer tema que se denomina, bueno, primero vamos a ver cómo inicia el proceso de la psicología moderna, ¿sí? Hay algunos aspectos que son muy relevantes que debemos rescatar, como el hecho de que la psicología pues tomaba amplia fuerza con la creación de la conciencia en los últimos temas, vistos desde la perspectiva de René Descartes, pasando por las teorías de Spinoza, tal vez de John Locke, George Berkeley en la última parte, donde hablaban justamente acerca de cómo funciona el pensamiento, cómo el pensamiento es capaz de crear ciencia a partir de sí mismo, de entenderlo. Pues esto le daba ya una connotación muy interesante y muy fuerte pues al contexto del estudio de la psicología o del comportamiento o de la mente particularmente, ¿sí? eh, Necesitábamos un pensamiento que se alejase de lo religioso para poder comprender el comportamiento común de las personas, ¿sí? Recuerden que hasta ese punto, incluso, bueno, un poco más antes ya, a pesar de que Descartes, Spinoza y Berkeley no negaban la existencia de Dios, eh, tampoco se enfocaban pues directamente en las teorías católico-cristianas, ¿sí? Entonces, por eso era importante que nos alejemos de estos aspectos para poder comprender de mejor manera a la psicología. Teníamos que darle un enfoque más científico a lo mismo, al comportamiento como tal. Ya habíamos hasta ese punto comprobado diversas teorías de la física, fenomenológico, de lo que es del medio particularmente. Dígase, por ejemplo, las teorías de Newton acerca de la física y la gravedad, de las teorías en particular que domina la física, y cualquier otro evento, digamos, en el medio que nos rodea que tiene que ver con la comprobación en sí. Sin embargo, todavía pues el pensamiento hasta Descartes, eh, lo que vamos a ver en este momento pues comienza a tener un enfoque más científico. Mucho ayudaron los postulados de Darwin que vamos a ver como tema mucho más adelante, ¿sí? La psicología de las adaptaciones, no en semanas, sino en unas 2 semanas más, eh, que le dio, digamos, un tinte más fuerte al contexto evolutivo de cómo nosotros las personas también nos adaptamos al medio. Entonces, por eso también, y lo hacemos a través de la imaginación, racionalismo, lo que ustedes quieran, pues, para adaptarnos al medio. También tenemos que darle a la psicología, pues, más bien tratarla como lo que era, como una ciencia natural, una ciencia que es producto de las personas, que está ahí y que teníamos que tratarla como tal, y que era específicamente humana, era del contexto humano, era, digamos, del medio porque estaba ahí inherente en el contexto del medio, pero sin embargo también era algo específicamente humano, pues la psicología o comportamiento solamente lo demostramos los humanos, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con este tema que fue, digamos, el que dio origen a la psicología como ciencia, como per se. Es decir, debido a los postulados que nos presentaron, pues nos ayudaron a transformar a la psicología como ciencia y desde aquí es donde vamos a empezar. Es realmente con uno de los primeros autores, Wilhelm Wundt, eh, nació el primer laboratorio de psicología. Miren, él junto con su discípulo, del que vamos a hablar también en este presente capítulo, que es Edward Titchener, desarrollaron el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania, ¿sí? Y esto pues lo hace o al estructuralismo lo convierte en, digamos, en la primera teoría psicológica que vendría a ser ciencia como tal, ¿sí? Recordemos que antes hemos hablado de la conciencia, pero todavía es difícil no inferir todavía la conciencia más allá de demostrarla que existe. Es decir, no podemos abrirnos
la cabeza para saber en qué partecita está la conciencia. Simplemente es un concepto inferido a partir de las funciones del cerebro. También desarrollaron métodos, que eso es importantísimo, métodos con los cuales trataron de comprobar sus teorías. Ojo, métodos que en su punto pues, trataban pues, de establecer un contexto científico, pero carecían de ciertos aspectos, ya lo vamos a ver. Y pues junto con como había mencionado, estos dos personas, pues constituyeron la psicología o como la primera psicología de los tiempos modernos o la primera psicología moderna, ¿sí? Vamos a ver. Ahora vamos a ver en qué consiste el estructuralismo. Es fácil realmente acordarnos de qué consiste, ¿sí? Estructuralismo viene de estructura, ¿sí? Entonces, para entender, digamos, digamos, a qué se hacían referencia, lo que querían saber es eso mismo, cuál es la estructura, componentes de la conciencia, ¿sí? Miren, al igual que ustedes ven, por ejemplo, una pared, ¿sí? Y ustedes preguntan, ¿qué es eso? Ustedes dicen, es una pared, claro. Pero básicamente nunca nos ponemos a pensar, a dividir, bueno, es cemento, es ladrillo, es pintura, es revestimiento, ¿sí? Todos esos elementos que componen una pared, simplemente hablamos del concepto pared. Entonces, ellos también intentaron establecer esta estructura para identificar qué partes de la conciencia, digamos, intervienen en el pensamiento. ¿Por qué? A ver, igual que digamos en algún proceso cuando hay alguna falla mecánica en algún carro, por decirlo de alguna manera, sabemos que se obedece a alguna parte en particular, se cambia esa parte, pues o sea, la regla y listo, vuelve a su normal funcionamiento. Entonces esta idea era una idea primitiva, ¿no? Acerca también de la conciencia, a llevarla, digamos, a elementos donde podíamos tratar esos elementos de manera diferenciada para poder entender cómo funciona cada uno de ellos y si algo afectase en el comportamiento humano, entender desde cuál componente de ellos, ¿sí? Este mismo concepto también ignoraba la asociación de ideas, por esto mismo que les digo, o sea, la asociación de ideas es un conglomerado que nos permite a nosotros establecer o generar nuevas ideas a partir de otras más simples, digámoslo así. Pero, sin embargo, no es que las negaba la asociación de ideas, están ahí, ¿sí? Están ahí, eso ya lo habíamos hablado también en la clase acerca de la conciencia con John Luke principalmente. Somos una tabla rasa y que vamos componiendo las ideas, que podemos formar ideas más complejas a partir de los simples, etcétera, ¿sí? Sin embargo, aquí no es que, digamos, las negaba, sino que simplemente decía, no es la forma de abordar la psicología. La forma de la psicología es enfocarse en sus partes, en las partes que componen al, al, digamos, a la mente como tal. Esto, por ejemplo, para entender cómo funcionaba, dividió pues el proceso del pensamiento en dos momentos, o en dos, digamos, estructuras, si se quiere. Lo que él denominó como la experiencia inmediata y lo que vendría a ser después la experiencia inmediata, ¿sí? Pero ya vamos a comprender con Tishner cómo funcionan estas dos, ¿sí? Por lo pronto, tengamos en consideración esto de aquí. Ya hablamos de una estructura en la cual encontramos dos componentes principalmente, y ya vamos a ver la dinámica de los mismos. Y por último, como otra característica es que desarrollaron el método introspectivo, lo cual es importante como una herramienta para poder verificar el componente de estas partes, ¿sí? Para saber cómo funcionan y todo lo demás. Y vendría a ser la introspección, ¿sí? O el método introspectivo, que básicamente consiste en que nosotros mismos interioricemos nuestro pensamiento, es ser consciente, básicamente, hacer un ejercicio de conciencia, en el cual me permita a mí percatarme de los componentes que tienen o que se dan dentro de algún fenómeno de pensamiento como tal. Yo sé que puede suceder un poco complicado esto de aquí, o sea, ya hablamos de psicología como tal, pero simplifiquémoslo de esta forma. Miren, decía, digamos, vendría a ser la manera en cómo funciona el pensamiento de la persona según el estructuralismo, ¿sí? Te da un suceso en el medio, cualquiera que este sea, ¿sí? Suceso es cualquier cosa. Puede ser desde el hecho de que nos hagan una pregunta, desde el hecho que vi algo gracioso en la televisión, puede ser cualquier cosa. Que cae un rayo, cualquier cosa. Puede ser un fenómeno al cual me llama la atención, ¿verdad? Pero cuando, digamos, yo vivo algún suceso del medio, me percato del mismo, en mi cabeza suceden dos cosas. Primero se da la experiencia inmediata, ¿sí? Luego se da una experiencia inmediata. Después de eso, después de que se han dado estos dos procesos, ¿sí? Yo doy una reacción o respuesta, ¿sí? Reacción o responder digamos, reaccionar es
simplemente manifestar una emoción, por decirlo de alguna manera, o la respuesta también en sí, que es la manifestación de la emoción en sí, o hacer algo más, ¿sí? Hacer algo más. Para que se entienda, pues, esto, digamos, de esta manera, ¿sí? Digamos, la introspección como tal, quería examinar o quería intentar comprobar qué es lo que existe dentro de la experiencia inmediata y dentro de la experiencia mediata, ¿sí? Cuando yo, digamos, vivo un fenómeno, cualquiera que este sea, un suceso, una experiencia tengo, el método introspectivo consistía en que a través de una persona, digamos, que estaba preparada para hacer unas preguntas adecuadas, era ver si la persona podía hacer un ejercicio introspectivo en el cual él mismo se podía dar cuenta de los componentes o elementos que se dan dentro de la experiencia inmediata y dentro de la experiencia mediata, ¿sí? Y dentro de la experiencia mediata. Ahora, ya vamos a entender, como les digo, con Titchener a profundidad esto de aquí para diferenciarlo, pero simplemente quiero que esto, digamos, lo tengan por pronto claro. La conciencia, como estructura, se divide en experiencia inmediata y experiencia mediata, la conciencia, ¿sí? Pero de ahí un fenómeno psicológico completo se produce desde el suceso, va a la conciencia y sus componentes y produce una reacción o respuesta en el individuo, ¿sí? Vamos a hablar ahorita un poquito de los autores, ¿sí? Primero de Wilhelm Wundt. Es el pionero y desarrollador del estructuralismo, después lo incluiría a Edward Titchener. Y bueno, como características acerca de su teoría, pues intentó establecer, digámoslo de una vez, sin éxito, una base fisiológica para los procesos mentales. Pero como les decía, no podemos abrirnos la cabeza y encontrar un elemento dentro de la conciencia y decir, esto es la conciencia dentro de mi cerebro, ¿sí? Sabemos que hay áreas dentro del cerebro en la actualidad, sabemos que hay áreas que dominan ciertos aspectos del comportamiento o de la motricidad, si se quiere, de las personas. Sabemos que lo emocional está en el lóbulo frontal, sabemos que la visión se encuentra en el lóbulo occipital, etcétera, ¿sí? Pero no puedo establecer una base fisiológica para poder entender cómo se da un proceso mental como tal, ¿sí? Un proceso mental como tal, ¿sí? Entonces rechazó el estudio de las diferencias individuales, insisto, no es que lo negaba, sino que simplemente decía, no es la forma de abordar la psicología. Pero buscó lo que poseemos en común las personas. Es por eso que habló de estructura, para saber, digamos, qué componentes tenemos, porque esto se repite en cada persona. Ojo, mire, y es lo interesante. La estructura es lo similar en cada persona y es lo que él buscó, ¿sí? Es lo que compone la conciencia, la experiencia mediata y la inmediata. Sin embargo, el contenido que tiene cada una de ellas es lo que varía de persona a persona, ¿sí? Pero, insisto, se debe entender, primero para él, se debe entenderse desde la estructura antes que del funcionamiento, ¿sí? También dijo que en el cerebro debería haber una parte que controla diferentes funciones mentales, ¿sí? Y en las cuales, por ejemplo, se dan todos estos procesos que son síntesis, análisis, asociación de ideas, relación, comparación, ¿sí? Pero todas estas decía que se dan, perdón, por un proceso de apercepción. Apercepción significa sin percibir, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hacemos algo por reacción, digamos, entendemos que no estamos percibiéndolo inmediatamente. Es decir, por ejemplo, viene un objeto hacia mí, yo simplemente hago esto, para evitar que el objeto me golpee, ¿sí? Es decir, que mi cerebro actuó tan rápido, ¿sí? En un reflejo tan rápido, no hubo una percepción, no me permitió decir, ah, viene un objeto, tengo que hacerme al lado, ¿sí? No, mi cerebro no avanzó a establecer ese proceso. Sin embargo, pudimos tener la reacción para evitar que nos golpee el objeto, ¿sí? Eso él consideraba que era un proceso aperceptivo, que se daba rapidísimo, ¿sí? Tanto así que no nos dábamos cuenta de lo que sucedía, simplemente lo hacíamos. El segundo de ellos, y aquí vamos a explorar un poquito más por sus ideas, fue Edward Titchener, ¿sí? Fue, pues ya lo dijimos, fue alumno de Wundt, pues, y compartió o también trabajó en el desarrollo de las ideas del estructuralismo junto con Wundt. Aquí comenzamos a establecer las diferencias, ¿sí? La percepción para Titchener era algo resultante de un proceso y no observado. Es decir, tampoco la percepción es estructuralismo. O sea, el mismo, según Titchener, Wundt se contradecía al hablar del proceso aperceptivo porque no lo podemos encontrar tampoco dentro de la estructura de la conciencia y saber qué parte gobierna de aquello, ¿sí? Sino que dice que es resultante de un proceso, ¿sí?
Es decir, no lo podemos ver, no es tangible, ¿sí? Sino que se da por experiencia, por un proceso. Entonces no lo hace estructural, lo hace funcional. Entonces decía pues, que no deberíamos abordar a la percepción como tal. Decía que la mente está constituida solamente por sensaciones o imágenes de esta, ¿sí? Las sensaciones, lo que viene del medio, lo que nosotros entendemos del medio, la información que captamos con nuestros órganos de los sentidos, ¿sí? Las imágenes que nos quedan acerca de aquello, ¿sí? A poder saber esa información que llega a nuestros elementos, digamos, de la estructura, que son la experiencia inmediata y la mediata, ¿sí? Bueno, justamente es Edward Tishner, ¿sí? Quien delimita esos procesos y los explica de mejor manera, o los explica, pues, digamos, de una manera más particular. Miren, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo funciona, ¿sí? Vamos a ver, digamos, la situación de dos personas juntas en el bosque, ¿sí? Están paseando, digamos, por el bosque y de repente aparece un oso frente a ellos, ¿sí? Perdón el ejemplo, o sea, es un poco, un poco extremo, pero sirve para ilustrar, ¿no? Miren, aquí, ¿qué es lo que primero, digamos, aparece el bosque, digamos, perdón, el oso en el bosque a ambas personas, están juntas, ¿sí? ¿Cuál es el primer proceso que se da mentalmente dentro de la conciencia o que vendría a ser la experiencia inmediata? Según, digamos, en este caso, en este ejemplo, según el estructuralismo, el miedo vendría a ser un factor común que tienen las personas y que se dan dentro de la experiencia inmediata. Es decir, lo que sucede ahí, al instante. Ven al oso, ¿qué sucede? Miedo, ¿sí? Compartido en ambos sujetos. Sin embargo, es en los elementos de la experiencia mediata, en esa información que está contenida ahí, es una información de segundo orden, ¿sí? Es que establece las diferencias individuales entre sujeto y sujeto. Es decir, digamos, el primer sujeto tiene conocimientos de supervivencia, ¿sí? Y la segunda persona no tiene ningún conocimiento experiencial ante estas situaciones. Entonces, ¿qué hace el primer sujeto? Pues, se ata los zapatos. ¿Por qué? ¿Por qué es esa su reacción? Porque sabe que va a tener que salir corriendo, ¿sí? Y no quiere arriesgar a tropezarse, ¿sí? Ojo, puede ser cualquier otra reacción. Esta reacción es la que estoy poniendo, no es que todas las personas vamos a reaccionar de esa misma manera. De hecho, el ejemplo dice que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque la segunda persona va a entrar en una parálisis porque no tiene ningún otro elemento dentro de su experiencia mediata que le ayude a solventar esta situación. Entonces, ¿cuál es el resultante del proceso? Una parálisis, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, aquí con el ejemplo podemos identificar de manera plena por qué era interesante para ellos establecer o tratar de comprender la psicología desde los elementos que componen a la conciencia y el contenido de ellos en sí, y el contenido de ellos, ¿sí? Porque ustedes ven que ante un mismo suceso, ¿sí? Ante un mismo suceso, estamos viendo que dos personas diferentes tienen reacciones diferentes. En un primer momento, el miedo o nerviosismo, si se quiere, porque puede variar digamos, en uno y otro. Puede ser uno, puede tener más miedo que el otro, claro que sí. Pero el miedo como tal es la primera reacción, ¿sí? Sin embargo, en un segundo elemento, en un segundo componente, los conocimientos de supervivencia que tiene el primero le permite tomar reacción efectiva ante el suceso que está viviendo. Atarse los zapatos porque va a tener que salir corriendo. La segunda persona no tiene esta información, no tiene esta experiencia previa, no tiene esta información dentro de su experiencia mediata, ¿sí? Por ende, lo que entraría es en parálisis del miedo, ¿sí? Ahora, simplemente son ejemplos, como les digo, puede haber un abanico de reacciones más. Según el estructuralismo, eso es lo que se da. Resumen de Tishner. Primero, él intentó descubrir los elementos básicos de la sensación, ¿sí? Que se encontraban en la experiencia, lo que acabamos de decir, y a los que pueden reducirse eh, en elementos o en procesos más complejos, ¿sí? Para que se lo entienda de esa manera. Lo que acabamos de ver, o sea, el ejemplo que acabamos de decir. Su método introspectivo, que debo decirlo, tenía muchas falencias, pues necesitabas entrenar mucho para poder hacer un método introspectivo adecuado. ¿Sí? Las críticas de la introspección son durísimas, por eso la quiratoría, pues, en algún punto se cayó.
¿sí? A ver, no toda la teoría, simplemente todavía sigue siendo, digamos, base elemental por los componentes de la conciencia como algo válido, ¿sí? Dentro de la psicología, más no se puede comprobar la existencia de los mismos, ¿sí? Pero como teoría es interesante, ¿sí? También quiso determinar cómo las sensaciones elementales se conectan para formar percepciones como tal, ¿sí? E imágenes e ideas complejas, pero sin embargo rechazó la etiqueta del asociacionismo. ¿Sí? Es decir, no podemos aprender de experiencia ajena o experiencias derivadas, sino en la misma secuencia de la experiencia como tal. Podemos generar, digamos, un recuerdo de una experiencia en otra vivencia, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sé yo? Tengo la experiencia del oso, pero después se lo puedo replicar cuando si se me aparece un perro agresivo o cosas así. ¿Entiende? Por último, intentó explicar las operaciones que se dan dentro de la mente. Bien, eso hasta ahí es el estructuralismo. Vamos a ver un segundo tema, la psicología del acto. Miren, también es interesante lo que plantea este autor que ven aquí, que se llama Franz Brentano, ¿sí? Y su psicología del acto como tal. Esto también es parte, de, digamos, de las teorías iniciales acerca de él. Ya no es estructuralismo, sino que simplemente es otro periodo de transición en la psicología del acto, ¿sí? Por lo interesante que propuso Brentano. A ver, las teorías de Brentano nacen en respuesta directa a las de Wundt, ¿sí? Porque mientras Wundt decía, pues, que todo, digamos, se reduce a elementos de la conciencia, lo que decía, pues, en este caso Brentano, es que no se puede aislar realmente los elementos de la conciencia, porque digamos, no se entendería el contexto de la respuesta de las personas, ¿sí? Decía que esto, aislar, digamos, en componentes, carece de sentido, ¿sí? Y nos costaría comprender las reacciones de las personas. Mientras que para el estructuralismo se sugiere que la conducta son respuestas del organismo al medio, como le decíamos en un principio, básicamente es reactiva nuestro comportamiento. Brentano dice que están sujetas a la voluntariedad del mismo, ¿sí? A la voluntad. Y eso ya lo dijimos en alguna parte cuando hablamos acerca de Galileo Galilei y las respuestas a su medio, y las respuestas al medio que más o menos se parece a lo que ahorita mismo está hablando Franz Brentano. La voluntad como tal convierte a un comportamiento en un acto, ¿sí? Es decir, miren, mientras que la psicología normal dice que nosotros somos reactivos, es decir, respondemos ante sucesos del medio, Brentano dice que también somos o tenemos actos de voluntad. Es decir, tenemos la decisión sobre nuestros actos para saber si manifestamos o no una determinada respuesta. Y es fácil entenderlo, miren. ¿Qué sucede en un proceso biológico mental? ¿Sí? Perdón, normal, un proceso biológico normal. El hambre, ¿sí? Es un proceso que produce una respuesta. El hambre, siendo biológico, nos produce una respuesta que es el comer. Así de simple, ¿no es cierto? Así decimos, somos reactivos ante la psicología normal o ante, en este caso, la biología incluso, ¿sí? ¿Por qué dice, en cambio, para Brentano? ¿Qué es lo que el elemento? El elemento de la voluntariedad, ¿sí? En este caso, el hambre se sigue manifestando como tal, pero sin embargo, si una persona se encuentra a dieta, vendría a ser un acto voluntario, o vendría a ser, perdón, un suceso voluntario, perdón, un suceso, un elemento voluntario, ¿sí? Es decir, no como porque estoy a dieta, lo hago porque quiero, porque el hambre está ahí, ¿sí? Entonces, mi respuesta, el hecho de no comer, viene a convertirse en un acto, ¿sí? Este vendría a ser un proceso puramente psicológico, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando hablamos de un proceso biológico normal, ¿sí? Entendemos la psicología desde un punto de vista reactiva desde la biología. Es decir, tengo hambre, como biología pura, ¿sí? Sin embargo, para Brentano, para que digamos, una respuesta sea de tipo psicológica, tiene que tener un aspecto de voluntariedad. En este caso, hambre, estoy a dieta, pues no como, ¿sí? Entonces, esto lo convierte en un acto y esto viene a ser un proceso puramente psicológico, ¿sí? Decía, en este caso, Brentano, que la psicología tiene dos niveles de estudio. El puro, tiene que ver con la fisiología, las diferencias individuales de persona a persona, la personalidad en sí, los niveles sociales que tienen las personas, ¿sí?
El aplicado, que es el valor o utilización que se le da a estas opciones, ¿sí? A estas opciones. Y también establece 3 tipos de actos mentales. Los que son el idear, que es una base sensorial, es decir, basado puramente en las sensaciones como tal, ¿sí? El juzgar, ¿sí? Es otro acto, emite una voluntariedad como tal, ¿sí? Que nos permite rechazar, creer, recordar. Eso los clasifica de esa manera. Ojo, no estamos diciendo que eso sea la manera de ver la psicología en la actualidad, sino que los estableció de esa manera, ¿sí? Por último, decía que también tenemos los procesos de amor u odio, que son los deseos o anhelos, digamos, a lo que nos dirigimos, a los que nos alejamos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, por decirlo, digamos, en las relaciones sociales, hablemos digamos, tal vez del amor. Cuando alguien está interesado en alguien, en ese sentido, encontramos cualquier tipo de, digamos, de situación en la cual se genere el contacto con esa persona. Eso es voluntario, ¿sí? Es coincidente. Y sin embargo, también, cuando está la otra contraparte, cuando queremos evitar a una persona, también inventamos muchas excusas para no ver a aquella persona, ¿sí? Entonces, digamos en este último proceso. Bueno, entonces, en este caso, digamos, insisto, la parte de Brentano, el aporte, pues, directamente a la psicología viene en contraposición de Wundt, al decir, por ejemplo, que no los procesos, digamos, de respuesta son psicológicos, bueno, primero, que no se pueden dividir en elementos, son psicológicos cuando las personas ponen un componente psicológico para entender que es producto de la voluntad, ¿sí? De la voluntariedad de las personas. Eso lo convierte en un acto y ese acto es algo puramente psicológico. Bien, vamos a ver, ¿qué ven aquí en estos grafiquitos? Pueden ver los animalitos que están ahí comprendidos, ¿sí? ¿Cuántos animalitos ven? Aquí, ¿qué es lo que ven? ¿Sí? ¿Ven una sola persona? ¿Ven varias personas? ¿Qué es lo que están viendo? Aquí, ¿qué es lo que parece? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma adquiere? ¿Sí? Aquí también pueden ver la carita, pueden ver el rostro, ¿sí? Vamos a ver en este punto, en este tercer elemento, ¿sí? La psicología de la Gestalt. Gestalt significa forma unificada. Vamos a ver. ¿Qué es la Gestalt? Vamos a ver. También denominado como psicología de la forma, pues como les digo, Gestalt significa forma unida o un todo, o una forma de un todo. ¿Sí? Nació en respuesta también a los postulados que trataban de buscar los componentes de la conciencia. Es decir, también nació en respuesta a los postulados de Wundt y del estructuralismo. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, si bien, por ejemplo, ya lo mencionó Brentano en su teoría, diciendo que se pierde un contexto cuando se aísla los componentes, digamos, de la conciencia, se pierde un contexto y una respuesta o entender por qué la persona responde de esta manera. La Gestalt, en cambio, entiende todo lo que es de las personas como un fenómeno unificado, algo que no es aislado, algo que se tiene que comprender como un todo. Y de hecho, nuestro cerebro funciona de esa manera. No aísla componentes, no aísla elementos. Lo trata o todo lo trata de manera unificada. Como decía, las personas vemos los fenómenos como un todo unificado, es decir, el todo más allá de la suma de sus partes, ¿sí? Y para los gestaltistas, pues los procesos psicológicos son fenómenos organizados, unificados y coherentes. Y ya vamos a ver con las leyes de la Gestalt, que seguramente muchos conocen, de qué manera se da esto. ¿Sí? Antes vamos a hablar de algunos autores que colaboraron antes, digamos, o bueno, directamente o indirectamente, si se quiere, a la psicología de la Gestalt. Max Wertheimer, ¿sí? Desarrolló, digamos, sus conceptos acerca del fenómeno pi, principalmente, ¿sí? Es la percepción de un movimiento aparente en objetos estáticos, es decir, que no tienen movimiento, ¿sí? Miren, por ejemplo, este de aquí. Ustedes pueden decir que digamos, este fenómeno se lo ve en las marquesinas eh, eh, de algún comercial o en el rótulo del comercial, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes aquí pueden decir que la luz se está moviendo o qué está sucediendo. ¿Sí? Aquí lo que entendemos es que estamos viendo, por ejemplo, cómo, digamos,
la secuencia de luces que se prende y se apaga nos dan la impresión de movimiento, ¿sí? En este objeto, ¿sí? En este objeto. Entonces, ¿qué se tiene que entender? Estamos viendo movimiento donde no lo hay. Estamos viendo movimiento donde no lo hay, ¿sí? Es lo que les digo, esto le sucede en las marquesinas. Son foquitos que se prenden y se apagan de manera secuenciada y parece que dieran el efecto óptico de que esto estuviera sucediendo, que hubiese movimiento. Sí, ahora es que estamos en época de Navidad y las lucecitas que colgamos tienen justamente están desarrolladas en base a ese fenómeno para poder comprenderlo de esa manera. Otro autor, Wolfgang Kohler, ¿sí? Basó también sus investigaciones estudiando de cerca el pensamiento reflexivo. Para ello realizó varios experimentos en animales a quienes les ponía a resolver ciertas tareas para obtener el alimento como recompensa. A ver, cuando hablamos de pensamiento reflexivo, hablamos, y el experimento que hizo con chimpancés, principalmente, si ustedes quieren, busquen un video de Wolfgang Kohler, sobre, digamos, el comportamiento de los chimpancés. Es muy interesante los experimentos que hace para ver cómo los chimpancés resolvían problemas, digamos, para obtener el alimento, ¿sí? Es decir, les ponía objetos, ponía, digamos, un racimo de bananas colgado en cierta altura y desparramaba objetos alrededor de los chimpancés. Entonces veía cómo ellos, digamos, resolvían sus problemas, ya sea apilando cosas o algo, o haciendo objetos para poder alcanzar las bananas y poder comerlas, ¿sí? Ahora, qué tiene que ver eso con la Gestalt? Mire, lo que estaba intentando demostrar, o bueno, lo que en este punto se puede demostrar, es que los chimpancés, digamos, dentro de su pensamiento primitivo reflexivo, entre comillas, lo voy a decir, porque no se establece todavía pensamiento para los animales como tal, no existe eso, ¿sí? Como teoría no existe, ¿sí? Sino que en este caso, de todas maneras, él, digamos, observaba cómo pareciese los chimpancés, con los elementos que estaban alrededor suyo, ¿sí? Trataban de imaginar, entre comillas nuevamente, un todo, ¿sí? Para poder que les ayude a resolver su problema, ¿sí? Les ayude a resolver su problema. Por otra parte, tenemos a Kurt Kafka, cuyas investigaciones se centraron principalmente en las sensaciones y en las percepciones, perdón, de las personas como parte de un crecimiento mental, ¿sí? Cuando se entendía, ¿sí? O digamos que en este caso, él comprendía o entendía, o postulaba, si se quiere, las personas aprendían mucho acerca de la experiencia que iban viviendo día a día, ¿sí? Pero entendiéndola y dándole una razón y significado. Es decir, cuando nosotros vivimos algún suceso, en lugar, digamos, si es un suceso negativo, por supuesto, principalmente en un suceso negativo, en lugar de dejarnos de caer por este suceso, aprendemos de él, ¿sí? De manera concienciada, viendo qué beneficios me puede tener. Es decir, veo más allá, veo un todo unificado, ¿sí? Aquí se justifica también lo gestáltico. Solo ahí yo voy a digamos, alcanzar un aprendizaje de esta experiencia, ¿sí? Se vuelve significativo para mí cuando yo la visualizo de esa manera, ¿sí? Elementos que ayudan a comprender, digamos, la psicología de la Gestalt. Y aquí vamos a ver la parte medular, digamos, de la Gestalt, que son sus principios, básicamente, en los cuales, por ejemplo, les voy a pedir que también, como tarea, pues puedan elaborar algunos, ¿sí? Pero vamos a ver aquí también algunos. Entonces ya, hay muchos más y cada vez aparecen más, ¿sí? Es lo interesante acerca de la Gestalt, que cada vez distinguimos fenómenos diferentes y comprendemos cómo es. Miren, algunos de estos ya los vimos al principio cuando les mostré las caras, digamos, si ven los objetos, digamos, en la fotografía, ven las personas, ven los animales, eso de ahí, ¿sí? Vamos a ver, digamos, la capacidad de la mente que tiene para ver estos fenómenos aislados, digamos, perdón, fenómenos completos de una manera coherente. Sí, vamos a verlo, hacerlo a través de algunos principios. El primero de ellos, digamos, vamos a poner los 5 más populares, por decirlo de alguna manera, muchos más. El principio de cierre, pues nos dice que aquellas figuras o estímulos que sean incompletas, ¿sí? Se las percibirá como completas o como un todo. Miren, aquí ustedes pueden ver, como yo les pregunto directamente, ¿pueden ver el cubo? Claro que sí, pueden ver el cubo, ¿sí?
Pero, sin embargo, no hay un cubo ahí. Hay círculos partidos. Eso es lo que hay. ¿Sí? En la lógica del asunto hay círculos partidos que están dispuestos de manera que nosotros podemos ver un cubo. ¿Por qué? Porque mi cerebro dibuja y lo completa, ¿sí?, a este elemento con tal de ver el cubo. Incluso podemos ver si el cubo, podemos forzar nuestra percepción y ver si el cubo está para arriba, está orientado para abajo, ¿sí? Podemos verlo también, podemos forzar la percepción y entenderlo de esa manera. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es así. Aquí, ¿ven el triángulo? Claro que ven el triángulo, pero no es un triángulo, son tres círculos, tres Pac-Man si se quiere, que están dispuestos de cierta manera que nos dan la apariencia y que pareciese, ¿sí?, ahí está, se ve, digamos, el triángulo. Segundo principio que vamos a analizar en este aspecto, ¿sí?, decíamos, es el principio de continuidad. ¿Qué dice? Dice que los estímulos que percibimos son considerados como un todo y siguen un patrón y una dirección. Miren, aquí ustedes están viendo círculos, como he dicho, óvalos que se van estrechando y ensanchando, ¿sí? No es una imagen tridimensional en la que ustedes ven como que estuviera ondulando. No es eso. Sino que la apariencia que tienen y la disposición que tienen estos círculos pareciese que yo viese, ¿sí?, que estuviésemos viendo, ¿sí?, estas ondulaciones. ¿Pero por qué? Porque la forma que tienen estos de aquí, yo les sigo digamos, el continuo, me permiten ver esa forma, ¿sí? Como si el uno se va ensanchando, se va ensanchando, se va ensanchando y después se va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y están en la parte disminuida, están uno al lado del otro y van nuevamente creciendo. Y sucede el mismo fenómeno. Entonces, esa disposición a la cual yo le doy continuidad a través de mi percepción hace que yo vea, ¿sí?, como si hubiese ondulaciones en esta imagen. Cuando lo que realmente son óvalos de diferentes dimensiones. Principio de figura y fondo. Aquellas figuras o estímulos que son percibidas como un todo, ¿sí?, se contrastan con varios elementos, es decir, se ven elementos diferentes. Miren, aquí podemos ver nosotros, esto básicamente es un barandal, ¿sí? Pero también podemos ver en ese barandal que por la forma que poseen, uno al lado de otro, parece que hubiesen personas, un hombre que estuviese un poco agachado, ¿sí?, uno frente al otro, ¿sí ven? Porque nosotros vemos la figura, son el elemento, digamos, el barandal, y el fondo, o trasfondo, que vendría a ser esta figura que está armada, o digamos que nos da la figura armada en base a cómo están dispuestos los pilastres. Los principios de proximidad nos dicen que los estímulos se los percibe como un todo por la cercanía con la que estos se encuentran. Por ejemplo, aquí que tenemos 8 líneas o 4 columnas. Es más fácil ver las 4 columnas que las 8 líneas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están cerquita. Cada dos están cerquita, cada dos. Y sí, después, y obviamente entre cada dos están separados, en cambio. Cada dos cerquita, entre los dos siguientes están así. Entonces quiere decir, por ejemplo, que lo vemos mejor de esa manera, al estar, digamos, más cerca uno del otro, entonces vemos las 4 columnas. El principio de semejanza es otro principio que nos dice que aquellos estímulos que son similares o semejantes, entre otros, son considerados como parte de un todo. ¿Sí? Miren, aquí en este caso vemos grupos de triángulos, cuadrados, círculos, triángulos, cuadrados, círculos. ¿Sí? Vemos elementos diferentes cuando en verdad solo hay 3 figuras diferentes. Sin embargo, como están, digamos, apilados de una forma, de una misma disposición, pareciese que los viéramos, digamos, como múltiples objetos en todo caso, ¿sí? Pero los agrupamos como tal. Los agrupamos. ¿Por qué? Porque son parecidos entre sí. Bien, pues esto vendría a ser la clase de hoy acerca de la psicología, bueno, las teorías contemporáneas de la psicología que empiezan. O sea, de aquí esto está empezando en este punto. Nos queda todo, digamos, el semestre por ver más teorías de la psicología, pero sin embargo hasta aquí voy a terminar pues esta presentación para poder subir la grabación. Así que gracias por haber atendido a este video.